No daré un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad de las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Madre, estamos desesperadas, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Mi único hijo que está ahí, él tampoco sé si estará vivo o estará muerto. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Muy bien, buenas noches a todos los amigos, a todas las amigas, a todas las compañeras y a todos los compañeros que andan por ahí. No quisimos dejar de referirnos, no podíamos ausentarnos del recuerdo al golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende en 1973, el mismo año que acá en Uruguay. Tuvimos el golpe unos meses antes, en junio del 73. En ese avance que en esa época venía sobre toda América Latina, que había empezado por Brasil en el 64, y como siempre con los protagonistas de esta, diría, maldición de Malinche que hemos tenido en América hasta hoy, que son las Fuerzas Armadas latinoamericanas, siempre con los fusiles apuntados hacia su propio pueblo, a mando del imperio de turno. Fue así que en épocas anteriores vimos cómo se juntaron Brasil, Uruguay y Argentina para ir a masacrar al pueblo paraguayo.
una masacre de la cual hasta los días de hoy no se pudo recuperar, cuando mataron hasta los niños. Al término de la guerra de Paraguay, habían 13 mujeres por cada varón, la mayoría niños en Paraguay. Y hay gente que todavía no se explica cómo Paraguay nunca pudo recuperarse plenamente de aquella masacre, y lo comparan con Europa después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, que se recuperaron en pocos años. Si alguien se toma el trabajo de comparar lo que fueron porcentualmente las matanzas en Europa en la Primera, Segunda y Segunda Guerra Mundial con la del Paraguay, ni por asomo se acerca a lo que fue esto acá en América Latina. Siempre en manos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a mando del imperio de turno, en aquella época el inglés, ahora el norteamericano. Y bueno, hoy recordamos esta fecha tan triste como tantas otras en América, con todas las consecuencias que tuvo en los años posteriores, con la verdadera cacería humana que realizaron estos fascistas a luchadores de nuestro pueblo. Pero tampoco queremos dejarnos de referir, ¿no es cierto, Wilder?, a los errores que a veces cometen nuestros dirigentes bien intencionados de izquierda, en el sentido de no tomar las precauciones necesarias para evitar que estas cosas sucedan. Y así lo vemos en sucesivos ejemplos, donde Brasil, al que nos vamos a referir a continuación con el último discurso de Lula el 7 de septiembre, también lo vamos a traer a colación. Pero, Wilder, ¿tú querías hacer alguna acotación sobre esto? Sí, Carlitos, capaz que un día de estos, que no esté muy lejano en el tiempo, podamos hablar sobre lo que sucedió en el gobierno de Allende en Chile. Pero creo que lo mejor es que lo dejemos para más adelante, porque como tú decías, lo de buenas intenciones, tendríamos que desglosar lo que sucedió en Chile en aquellos años, para sumar, para que también escuchar y participar de esa charla, que en definitiva, como tú decías, no tiene nada de extraño, estaba complotado por los yanquis a nivel continental en América Latina, y como la revolución chilena, en definitiva, creo que merece que algún día desarrollemos ese tema para ver el paralelismo. O sea, Allende allá en el 73 quería más o menos lo que se ha pretendido con estos gobiernos progresistas, humanizar de alguna manera el capitalismo. Pero creo que ya, como teníamos el programa armado, no va a faltar oportunidad, porque estos hechos históricos no tienen fecha. Podemos hablar en cualquier oportunidad, pero no queríamos dejar de pasar este hecho histórico sin poderlo mencionar hoy. Hasta por nuestra preocupación de que los errores del pasado no se vuelvan a cometer, y que nuestros dirigentes y nuestro pueblo en general, que en definitiva son los que llevan adelante lo que después estos dirigentes deben poner o deberían poner en práctica, tengan claro el hecho de que si comparamos lo que fue Cuba con su revolución,
con lo que fue en la última época, esto que no podemos llamar de revolución, pero por lo menos un intento de un modelo de socialismo, como lo es lo de Venezuela. La semejanza que vemos en el tema de los países en los cuales estos intentos fracasaron, como lo vemos ahora en Bolivia, como lo vimos en Paraguay en los años antes con Lugo. Es la diferencia con Cuba y con Venezuela es que esos gobiernos no le tuvieron miedo a poner las armas en las manos del pueblo. No reservaron el monopolio de las armas en manos de sus fuerzas armadas, como decíamos, salvo raras excepciones, siempre traidoras. Y no hablamos de la tropa, sino de la oficialidad, con una tropa a la cual se adiestró a obedecer órdenes. Y que así lo hacen, inclusive matando a sus propios hermanos, padres, parientes, lo que sea. Porque esa es la disciplina verticalista militar prusiana que se les inculca en general a los ejércitos y las fuerzas armadas latinoamericanas, policiales. Y en Chile más hasta el día de hoy se ve lo que son los carabineros y lo que son las fuerzas armadas. Desde lo gestual, es un casco prusiano, con aquella punta arriba y toda su actitud ante el pueblo. Que ante expresiones, Carlitos, en las últimas movilizaciones que han habido en Chile, que fueron apaciguadas, no porque las masas lo resolvieran así, sino que tiene mucho que ver la pandemia, que en un acto de responsabilidad de parte de las masas chilenas, quedaron suspendidas. Han aclarado que están solo suspendidas, que Chile sigue exactamente igual. La persecución que están haciendo después de sus grabaciones y sus fotos, yendo a buscar a los ciudadanos meses después de que se detuvieron las movilizaciones, dan la pauta de lo que significa el aparato represivo chileno. Y capaz que una de las cosas que podríamos decir aquí, Carlitos, con respecto a lo sucedido en Chile en aquellos momentos, en estos momentos últimos, digamos, en estos meses atrás, es la palabra de algunos padres o abuelos que salieron a apoyar las movilizaciones, las últimas movilizaciones chilenas, expresando que por fin se había perdido el miedo en Chile y que hoy las masas están compuestas por los jóvenes que le han perdido el miedo a ese aparato estructurado que tuvo Pinochet y que lo dejó después en dictadura, porque también tenía su que ver en el Parlamento, toda la cuestión de las fuerzas represivas, diciendo que después de 30 años o 40 años, en realidad hace 47 años del golpe de Estado, de 30 y pico de años, 40 años, aún expresan esas personas mayores el miedo que llegó a calarle los huesos y que por eso tuvieron que apaciguarse, digamos. Pero también están los jóvenes que decían, esto me lo enseñó mi padre o esto me lo enseñó mi abuelo, que las calles son nuestras. Entonces quiere decir que están expresando el hecho de que se le ha perdido el miedo, a pesar de que la represión ha sido brutal en Chile.
Y creo que esto viene muy a colación con el tema que vamos a tocar ahora con respecto al último discurso de Lula. Siempre nos gusta trazar paralelismos para que sea más fácil de comprender para quienes están del otro lado, y siempre decimos eso, Carlitos, y después a veces yo me pongo a pensar cuántas personas que están del otro lado mirándonos podrían darnos cátedra a nosotros de estas cosas. Pero desde que arrancamos con convocatoria, con Carlitos, tratamos de aterrizar esos temas para que sean de fácil discernimiento para aquellos que no están preparados para desarmar este meollo, al cual el otro día lo bautizaste de indigencia ideológica. Sí. Entonces creo que está bien que hablemos de trazar paralelismos que puedan fijarse lo que sucede en el resto del continente y en muchas partes del mundo. También no nos olvidemos que los chalecos amarillos están colgados los chalecos, pero no sus reivindicaciones todavía. Wilder, sí, lo que te refería recién de la intención me hiciste acordar ese tema porque es siempre importante remarcarlo. Cuando hablamos de indigencia política, explicamos el otro día pues, nuestra preocupación con los propios compañeros de izquierda, los propios compañeros de base. Pero la intención final de este programa, como lo dijimos al principio, es que la política no afecta a su vida, que cree que el tema político es un tema ajeno a él y que muchas veces hemos observado que hasta por el lenguaje que usa la izquierda, el lenguaje que estamos acostumbrados a manejar entre nosotros, el lenguaje sindical incluso, también sin querer nos aparta del cotidiano, del día a día de la gente que ve la política como cosa ajena. Y ese fue uno de los que nos trazamos cuando empezamos esto y esperamos no perderlo, no olvidarnos, no dejarnos arrastrar también nosotros por esa forma de expresar, por esa forma de hablar. Que acá decimos como el lenguaje que usan los iniciados en política. Y es por eso que le pedimos a los compañeros, que la mayoría de nuestros amigos de Facebook y todos los que nos acompañan, son realmente personas militantes de izquierda, la mayoría frente amplista, porque la gran mayoría de la izquierda en Uruguay está en el Frente Amplio. Le pedimos que compartan nuestras palabras acá, aunque para ellos parezca lo más sencillo, lo más diríamos alejado de ese lenguaje entendido por los iniciados en política como el correcto. Nosotros tenemos la preocupación a la inversa, o sea, la preocupación, como decíamos, era de que el lenguaje sirva para derribar muros y no para levantarlos. Y es por eso que tratamos, a veces yo me detengo y paro y prolongo las sílabas y las vocales, porque justamente busco usar las palabras más sencillas posibles. Pero empecemos con el tema del día, de la noche más bien, Wilder. El otro día escuchábamos con atención el discurso de Lula el 7 de septiembre, la fecha patria de la declaratoria de la independencia de Brasil, sobre lo cual no nos vamos a referir hoy porque no es el tema, pero sería un tema interesante para otra oportunidad. Y notamos, nos sorprendió, yo diría gratamente, las palabras de Lula en ese discurso, porque fue un discurso de 30 y algo de minutos, pero especialmente en los últimos minutos demuestra un giro, un cambio que a mí, en lo que me es personal y que he acompañado la política brasileña a través de los medios y a través de los medios de internet principalmente, me sorprendió gratamente lo que percibí como un cambio de actitud, un gran cambio de actitud, principalmente definido en los minutos finales de su discurso. Como acostumbra hacer Lula con su facilidad de palabra,
hizo todo un análisis general de cómo se encuentra Brasil, el proceso que sufrió con el golpe de Estado, las consecuencias que eso ha traído. Y me empezó a sorprender, Wilder, cuando se refirió a que ahora tiene claro toda la que fue la maniobra de Estados Unidos, del imperio, junto a la burguesía brasilera, que no se conformaba con los cambios que estaban ocurriendo en Brasil, que ya no soportaban más el gobierno de izquierda en Brasil, y con todo lo que eso trae, los derechos a la gente, los beneficios a la gente, el empleo, o sea, el hecho de que el patrón no pueda negociar de la misma forma con el empleado, que ahora tiene derechos, que ahora le mira la cara, que ahora le deja de bajar la cabeza cuando el patrón le habla. Todo ese empoderamiento del pueblo, cosa que la burguesía y algunos clase media que se sienten burgueses también, no lo soportan. Pero eso es lo que tiene que ver con Brasil. Pero Lula, al fin, y lo define, se da cuenta de que cuando Obama le pasaba, lo apuntaba y le decía ese hombre, sí. En realidad el bueno de Obama lo que estaba era tejiendo y capaz que en sus adentros le pensara, este hombre que nos vamos a meter en la cadena, este es el tipo al cual lo vamos a meter preso para volver a apoderarnos de sus riquezas naturales y de todo, incluso el presal, el gran descubrimiento energético de Brasil en los últimos años, el agua, la Amazonas. Este es el hombre que vamos a través de la justicia a lograr destruir todas las empresas de construcción como Odebrecht, la más grande del mundo, con obras por todo el mundo y casi toda la industria brasileña privada, o sea, ya no lo público que ahora lo siguen enajenando y vendiendo. Pero Lula ya tiene más claro que no fue simplemente una maniobra de la burguesía brasileña, sino que fue una maniobra tejida por su buen amigo Obama durante su gobierno. Pero no queda ahí. Hace una buena descripción del autoritarismo oscurantista de este gobierno, el papel de Bolsonaro simplemente como una herramienta, como hemos venido diciendo acá, un plan B que usó la burguesía brasileña y el propio imperio ante la quemazón total de sus líderes de la derecha tradicional brasileña. El uso de este tipo que ahora no saben cómo sacudírselo de encima. Criaron un monstrengo, como se dice en brasileño, o sea, criaron un monstruo del cual ahora están con problemas para liberarse, porque suele suceder cuando llaman a un milico así, fascista, a actuar en el gobierno, y por eso decíamos del paralelismo también con nuestro país. Terminan ellos, una vez que se empoderan, asumiendo la totalidad del poder. Bolsonaro tiene en su gobierno a cientos y cientos de milicos. El gobierno ha puesto en los cargos más importantes a sus aliados fascistas militares. Y con eso van llevando adelante no solo el proyecto que tiene el imperio y la burguesía en el sentido económico, los cambios económicos en Brasil, llevando adelante las reformas económicas que quería la burguesía, por las cuales dio el golpe de Estado, Tribunal Supremo de Justicia, el golpe de Estado actual, el golpe de Estado moderno. La justicia acusando de corrupción y la prensa quemando al que quiere quemar, así, creando enemigos, creando una imagen horrorosa de las personas que quieren quemar, y luego el Parlamento terminando de realizar el golpe de Estado. Así lo hemos visto
en Paraguay con lo de Lugo, así vimos ahora recientemente en Bolivia, y así fue lo que sucedió en Brasil. Y bueno, Lula cada vez felizmente tiene más claro el papel de los empresarios y brasileños y de los intereses norteamericanos, o sea, los intereses imperiales sobre Brasil. Y ha tomado una posición en cuanto a eso. Porque otra de las cosas que nos llamó la atención fue que de los 16 minutos en delante, más o menos, de esa alocución, él empezó a dar su nuevo enfoque ideológico hacia la cuestión brasileña, y empezó refiriéndose al año, casi 2 años que estuvo en prisión. Todo lo que había estudiado, todo lo que había aprendido en ese periodo. Ya lo había dicho una vez en una entrevista que yo la anduve buscando ahí por internet y no la pude localizar. Decía en esa oportunidad, una entrevista, creo que fue al programa 247, a la red 247 de internet en Brasil, que si él, cuando empezó su lucha política, allá por los años 70, lo que sabe hoy, dada su estudio, su lectura y la gente con la cual tuvo contacto, probablemente hubiese sido un revolucionario. Cosa que por supuesto nunca fue en toda su actuación política. El PT, acordémonos, fue un partido que surgió allá al final de los años 70, en plena dictadura militar, que venía formado por aquellos sindicalistas de San Pablo, principalmente los metalúrgicos, que habían por primera vez desafiado a la dictadura con sus huelgas y sus movilizaciones, y terminaron concientizándose de que lo que decimos acá siempre, que la lucha sindical por sí sola no puede lograr los cambios que solo se logran a través de la política. Convencido de eso, fundó Lula y sus compañeros el PT, el Partido de los Trabajadores. Y así fueron creciendo hasta transformarse, antes del golpe de Estado, en el partido más grande, más numeroso de América Latina. Pero Lula nunca fue marxista. Incluso en un debate con Collor, que lo acusaba de marxista, él dejó claro: el PT no es marxista, no tenemos nada que ver con el marxismo. Si bien tenían algunas críticas hacia la socialdemocrática, ellos también terminaron no llegando más allá de eso en todos sus periodos de gobierno. O sea, nunca enfrentaron el capitalismo. Para Lula, hasta ahora, el capitalismo, la empresa, el empresario, el modo de producción capitalista era un modo que no solo el PT, sino los propios sindicalistas que fundaron el PT, que seguían funcionando a nivel sindical, lo asumían como el modo normal, el modo aceptable de vida en el cual se podían lograr mejoras. Bueno, pero a partir de los 16 minutos del discurso de Lula, donde él se refiere a su aprendizaje y su estudio en el año y pico que estuvo preso, dice él que todo ese aprendizaje sería apenas un grano de maíz, fueron esas las palabras que usaron, términos más habituales para los brasileños, que si no lo pusiera a servicio de los trabajadores. Y es así que toma un rumbo ese discurso, dando sus grandes cambios en lo que había, por lo menos según de nuestra percepción, que había habido hasta ahora en todo lo que es el funcionamiento del PT, ese gran conglomerado político, que incluso en sus años de crecimiento fue a lo largo, allá por los años 90, expulsando gente de su interna, cuando tenía algunas críticas sobre el funcionamiento del capitalismo y el rumbo que estaba tomando en el PT aceptando el dominio burgués y dejando de lado todos aquellos cambios hacia una sociedad
a un sistema económico tendiendo al socialismo. Fue así que en el año 71 expulsaron, cuando gobernaba Collor, expulsaron del PT a la corriente de la causa operaria, lo que hoy es el partido da causa operaria, el PCO en Brasil, cuyo presidente es Rui Costa Pimenta. Al poco tiempo, en el año 91, me corrige acá el compañero de la producción, que no fue en el año 71, sino que en el 70, al final de los 70 fundaron el PT, fue en el año 91, cuando gobernaba Collor, que expulsaron gracias compañero, del PT a lo que después se transformó en el Partido da Causa Operaria. En el 94 expulsaron de su interna a lo que hoy es el PSTU, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Y también en el 2004 expulsaron lo que hoy es el PSOL, el Partido Socialista y Libertad, que después hicieron alianzas con el PCdoB y tenían como dirigente a una mujer, Eloísa Elena. Ese partido también tuvo como candidata a Luciana Genro, la hija de Tarso Genro, que fue gobernador por el PT de Río Grande do Sul, que hasta hoy está ahí en el PT, y con el cual la hija, tiene grandes discusiones con su padre, y es una cuestión interesante, anecdótica de observar. Pero Lula, después que el PT, con el apoyo de Lula, quien fundamentaba estas expulsiones, echar a estos compañeros de la interna del PT, hoy sale a decir, después de todo lo que vivió, después de todo lo que estudió, cosas interesantísimas, como por ejemplo que no habrá justicia social y paz en Brasil mientras el fruto de la riqueza producida por los trabajadores sigan yendo a parar a las cuentas bancarias de 6 o 7 familias en Brasil. Esto va contra totalmente todo lo que fue la práctica del PT durante todos sus años de gobierno, cuando tenían a la empresa y al empresario como motor, como lo tiene la calle Pou ahora, como motores de la economía. Pero profundiza más. Dice que, tengo anotado por acá para usar las palabras textuales de Lula traducidas. Dice que la riqueza producida por el trabajo colectivo sea devuelta al pueblo según sus necesidades. O sea, esto ni siquiera es una frase socialista, esto es una frase comunista. Que la riqueza producida por el trabajo colectivo sea devuelta al pueblo según las necesidades de cada uno, en un Estado igualitario, justo e independiente. Eso, tomado al pie de la letra, es el Estado socialista, el socialismo de Estado. Y después dice que profundiza más aún su viraje en este sentido, que diciendo que está convencido él y que incluso los profetas, dice, de Wall Street y de la Bolsa de Valores de Inglaterra también, de conocemos, está con sus días contados. Y por ahí sigue explicando cosas que hemos venido diciendo en este programa, al cual muchos compañeros catalogan de ultra. Bueno, por lo menos en su discurso, Lula se transformó en un ultra. Y después la máxima. Lo que sustenta el capitalismo no es el capital, somos nosotros los trabajadores. Lo dijimos, lo dijimos en unos programas atrás. Claro, pero no somos es un cambio en el discurso. Como decíamos en el anuncio del programa, cuando invitábamos hace un par de días a que los compañeros
para tener claro de lo que vamos a hablar hoy, escucharan ellos mismos las palabras de Lula, termina diciendo que cada trabajador debería portar en su bolsillo un papelito donde de unas palabras que él alguna vez leyó en un libro de Víctor Hugo, donde dice que es del infierno de los pobres que se hace el paraíso de los ricos. O sea, que es del sufrimiento de los pobres que nace la felicidad de los ricos. Y después dice que ninguna solución será el trabajador como protagonista. Ya no es el pueblo trabajador como objeto del esfuerzo del estadista, beneficiado por las dádivas del gobierno, sino el pueblo trabajador como protagonista. Pero profundiza más en todas estas cuestiones cuando aclara por primera vez que se niega rotundamente a aceptar en esta nueva instancia cualquier acuerdo de cúpula, lo que ha sido la práctica habitual del PT de toda su vida, con los acuerdos más incomprensibles, a punto de que pusieron a Temer como vicepresidente de Brasil, el golpista. Pero desde su primer gobierno, las alianzas, si bien porque el PT no podía gobernar solo, hasta por las dimensiones de Brasil, donde hay, no sé si en este momento son más de 30 partidos, algunos solo en determinados estados, que las alianzas eran necesarias. Y por supuesto que pueden ser, pero ¿para qué y con quiénes? Bueno, con esto que dice Lula, que no acepta, no apoya, no acepta y no suscribe ninguna solución que no tenga la participación efectiva de los trabajadores. O sea, nos dice el objetivo de beneficiar a los trabajadores, no, la participación efectiva de los trabajadores que él no suscribe de ninguna manera. Con esto simplemente termina con la intención del Frente Amplio, que querían formar algunos sectores derechistas del PT, o una buena cantidad de dirigentes petistas del PT, totalmente adaptados y ayornados al sistema, eso que decimos acá, el pericón burgués, el hecho de que el político profesional termina considerando como un trabajo más muy bien remunerado sus cargos, y termina luchando por mantener sus cargos, haga lo que tenga que hacer. Y bueno, y con esto Lula termina con esto. Una cosa que me llamó la atención, en toda su alocución en ningún momento nombró el PT. En ningún momento de su boca salió una referencia al Partido de los Trabajadores, el partido que él fundó. Y eso es una señal bastante interesante en todo esto, en el sentido de que Lula ya no se siente un dirigente del PT, o sea, Lula ya no siente que tenga en la interna de la dirigencia del PT la incidencia que tenía antes, en su fundación, y no tiene la posibilidad desde esa cúpula, desde esa dirigencia de su propio partido, impulsar lo que él pretende. Baja a aliarse o sube más bien, a aliarse con el pueblo y con los trabajadores, sacudiéndose de encima, por lo menos por lo que se desprende de sus palabras. Los hechos dirán si esto se confirma o no. Y bueno, sobre esto queríamos referirnos hoy, porque es interesante para que hagamos una analogía con lo que pasa en Uruguay y en otros lados, con las alianzas de cúpulas, con el cambio de actitud que tuvo este hombre después de pasar por lo que pasó.
hacia la izquierda. Imagínate una actitud de Lula comparada con una actitud de Mujica acá en Uruguay. Si Lula tuviera la actitud de Mujica acá en Uruguay, estaría trabajando para que Moro, el que lo metió preso, fundara su propio partido y estuviera en el Parlamento ejerciendo una banca con tipo cabildo abierto. Lula hace un viraje hacia la izquierda, y cosa que nos va a mantener en la expectativa. Todo va a depender de si estas cosas tienen algún andamiento según su propia capacidad de llevarlo, que pueda tener de parte de la gente que esté de acuerdo con él en esta nuevo emprendimiento que parece estar dispuesto, a pesar de su avanzada edad, para corregir, para intentar recuperar y salir de este desastre que está viviendo Brasil, con toda esta escandalosa entrega que hace la burguesía brasileña a sus aliados norteamericanos. Si bien, y esto no quería dejar de puntualizar, Wilder, que el paso que da es hasta ahí, o sea, no sigue llamando como la solución a este problema, al voto, a la participación electoral y todo lo demás, pero la impresión que yo por lo menos tuve al escuchar todo esto es que es como si que Lula se cansó y pateó la mesa y dijera, bueno, si me voy a mover en algo, que sea para empezar de vuelta de otra forma, con otro enfoque, con otra claridad en esto que la lucha de clases, de qué lado se para y para qué hace política. Bueno, esto era específicamente sobre el aparente cambio en la actitud ideológica de Lula, que no sé cómo va a caer en el PT. Por lo pronto yo no he escuchado ningún pronunciamiento de los grandes dirigentes del PT, incluso de los gobernadores del PT, que tiene 5 en Brasil. Es el partido con más gobernadores en Brasil. Es el partido con la bancada más grande en Cámara de Diputados también. Yo no escuché hasta ahora, si lo hubieron, si los hubo, no escuché que salieran estos dirigentes, estos políticos profesionales y muchos oportunistas que están en el PT a salir a decir algo sobre eso. La pregunta que me hago es, pensando lo que dice pensar hoy Lula, ¿volvería a expulsar a la corriente del Partido de la Causa Operaria, de la interna de los acusaría de ultra, porque en aquel momento, en el 91, durante el gobierno de Collor, querían pasar a una acción como la tienen ahora, de un fuera Collor, una actitud más activa en el sentido de sacudirse aquel gobierno encima, y al final, por razones internas de la propia burguesía, terminaron haciéndole un impedimento, un impeachment a Bolsonaro. Lula seguiría tomando esa actitud, apoyando la expulsión de la interna de un grupo donde él estuviera, de estos compañeros, porque lo que dice Lula en su discurso ahora es lo que hemos escuchado de la boca, por ejemplo, de un dirigente del área, de Rui Costa Pimenta en Brasil, el partido que más se movió como partido cuando Lula estaba preso. Hicieron 2 marchas a Curitiba, a las cuales se alió un montón de gente del PT, de base, del PCdoB y de varios otros grupos de izquierda que estuvieron ahí. Fue uno de los partidos que más luchó y que estuvo todo, a pesar
de la poca dimensión numérica que tienen en materia de militantes y de afiliados en Brasil, dedicó todo el tiempo que Lula tuvo preso a luchar contra su libertad, cosa que pocos del PT lo hicieron. Ahora sí, eso sí, el día que soltaron a Lula estaban todos arriba del camión, aquel sacándose fotos, y del PCO no había nadie, porque ellos fueron... Ellos habían aclarado, Carlitos, por qué estaban ahí, ¿verdad? O sea, sí, por la defensa por la libertad de Lula. No que adhirieran a la política de Lula. Para nada, fue el partido de izquierda más crítico al gobierno de Lula, y lo fundamentaron, aunque desde el año 2014, desde que fue reelecta Dilma, ellos fueron los primeros también que salieron a analizar y a denunciar que se estaba preparando un golpe de Estado en Brasil. Muchos de los que ahora apoyan o dicen apoyar a Lula y al PT lo negaban en aquel momento, y la mayoría, el propio Partido de los Trabajadores, y muchos de los que hoy se dicen y que estaban en aquel camión sacándose fotos con Lula el día que lo soltaron, fue gente que trabajó a favor del golpe de Estado. Nombrar uno que está muy de moda en Brasil, a este de los sin techo. ¿Cómo se llama este de los sin techo? ¿No te acordás? Bueno, este hombre fue el que lideró el movimiento Non Vai Ter Copa en Brasil. Y qué lástima, se me fue el nombre es el dirigente de izquierda en Brasil que ha tratado en todo este periodo de poner paños tibios y de evitar que la gente salga a la calle. Primero, con lo de la pandemia, decía que había que quedarse en la casa. Cuando las hinchadas de los clubes de fútbol grandes de Brasil salieron a la calle a movilizarse contra los fascistas de Bolsonaro, fue él el encargado de asumir, no se sabe cómo, el liderazgo de ese movimiento, y tratar de sacarlo del centro de San Paulo donde se estaba realizando. Y son los que es el líder de los sin techo en Brasil, Boulos. Está muy en moda en Brasil, es un profesor, si no me equivoco, tiene muy buen discurso y todo, y hay mucha gente que lo apoya, pero realmente ha tenido una falta de claridad ideológica, y ahora se ve en las últimas actitudes de él que realmente está trabajando o para construir y tampoco se pronunció ahora cuando salió Lula con este discurso el 7 de septiembre. Y yo sepa, hasta ahora no abrió la boca, porque ellos en definitiva lo que tienen es el sueño de ocupar el lugar de Lula. Y Lula sigue siendo en Brasil, estemos de acuerdo con no, en un montón de aspectos, sigue siendo el líder de izquierda más grande que tiene Brasil. Habiendo sido quemado durante años por la Red de Globo, por toda la prensa, por la gran prensa brasileña, burguesa y de derecha y extrema derecha, estando preso, acusado de todo tipo de cosas que hoy se saben, cada vez se sabe con más claridad que son todas falsas, estando ahí preso, logró que, siendo proscripto él, logró que su candidato, el candidato que él nombró, Haddad, lograra más de un 44% en la última elección. O sea, Bolsonaro, con toda la máquina estatal, con la proscripción de Lula, con el golpe de Estado, con todo el desprestigio que intentaron hacer con la izquierda en Brasil, Lula, desde dentro de la cárcel, logró que su candidato, el candidato que él nombró, ya que él no podía concurrir, y ahí habría que analizar toda la serie de errores que también cometió la izquierda en Brasil por haber aceptado eso y haber ido, legitimar una elección
con un candidato, legitimar un golpe de Estado aceptando una elección en esas condiciones, pero asimismo Haddad logró, por Lula por supuesto, más de ganar en segunda vuelta. O sea, si hubiese una elección en aquel momento con Lula en la calle y logrando concurrir, por supuesto que había ganado con amplia ventaja, y la burguesía lo sabía. El redondeo del golpe de Estado en Brasil tenía que ser con Lula en la cárcel, porque como él mismo dice, si no tuviera preso él y proscripto, todo lo anterior no le había servido de nada. Sacar la Dilma, hacer todo lo que hicieron no habría servido de nada, porque él volvería a ganar la elección. O sea, el punto final de la concreción del golpe de Estado en Brasil se daba con su proscripción y su prisión. Pero bueno, vamos a terminar este análisis por acá y pasemos por fin al tema del presupuesto, Wilder, porque sí, no sé si... Carlitos nació acá, vivió acá, vive acá. Yo soy brasileño también. Es brasileño también. Yo he aprendido bastante con él de la política del lado de Brasil, y habíamos resuelto hoy hacer un pequeño análisis que, ya lo dijimos, veremos en qué termina esto que aparenta ser un cambio de ruta de Lula, que ha dicho pequeñas cosas desde nuestro punto de vista, pero es un gran giro en la concepción política que él tenía antes. A eso ahora hay que verlo en la práctica. Eso hay que verlo en la práctica. Si va a hacer un programa de gobierno o se va a postular el gobierno con un programa de izquierda, o va a maquillar el capitalismo nuevamente. O sea, vamos a tener varios capítulos de esto. Capaz que veremos si hay repercusiones para poderlas mencionar en otro programa de convocatoria, de cómo le cayó al resto de la izquierda brasilera este discurso de Lula. Y vamos a pasar a presupuesto. Bien, siguen apareciendo los números del presupuesto. Hay algunos números que no están claros. Nosotros intentamos desmenuzarlos, pero no pudimos, como el presupuesto del MIDES, por ejemplo, que se duplica. Lo que pasó es que tampoco, cuando recurrimos a consultar a las personas más entendidas, tampoco está claro la cuestión de cómo se duplica el presupuesto del MIDES, porque está metido en el medio las asignaciones familiares, y porque anteriormente el gobierno, vamos a hablar de un caso nada más del MIDES, podemos hablar de otros casos, pero este caso es ilustrativo. En el gobierno anterior, cuando había que pagar prestaciones, que salir del MIDES, el MIDES le decía a rentas generales, le decía, bueno, hay que pagar X cantidad de dinero, y para que no viniera de rentas generales al MIDES, para que el MIDES lo volcara en las cajas del BPS, que era la institución que se encargaba de las prestaciones, directamente iba hacia allá. Resulta que ahora este gobierno plantea que las prestaciones que adjudica el MIDES, en vez de hacer el trayecto más directo, no. Ahora el MIDES
le manda los números a Rentas Generales le manda el dinero al MIDES para que el MIDES se lo gire al Banco de Previsión Social. Entonces, todo pinta aquí de que la duplicación es porque el dinero viene hacia el MIDES, pero es la misma cantidad de dinero que iba antes. Bien, están tratando de desglosar dónde está, cómo está todo esto, ¿no? Y también los números que ellos hacen, las proyecciones que ellos hacen es que para el 2020, entre que nos dan el adelanto en enero y nos descuentan el adelanto en julio, empezamos a perder plata. Vamos a perder, según algunos números acá, vamos a perder un 0,9%, en el 2021 vamos a perder un 1%, en el 2022 no vamos a perder, en el 2023 tampoco vamos a perder, en el 2024 tampoco. Estos son los números de ellos. Vos sabés que yo me río cada vez que veo esas proyecciones, ¿no? Porque me acuerdo de Macri en Argentina. ¿Tú te acordás cuando él hablaba de la inflación? De la inflación, me acuerdo. Y hacían las proyecciones, y a los 15 días las cambiaba, y al poco tiempo las volvía a reformular. Sí. Y había dicho antes que decía que un gobierno, lo que demostraba la capacidad de un gobierno o no, era el tema de la inflación. Sí. Y después terminó fundiendo al país, yendo al fondo, jugada hecha a propósito para llenarse los bolsillos, sabemos, pero estas proyecciones no pasan de mentiras. Porque esto no tiene base firme, y menos un país como Uruguay, que depende de una serie de factores y de precios y de mercados. Bueno, nos cortan y pincha y es simplemente un tomador de precios de la balanza internacional de comercio y todo. Entonces, hacer este tipo de proyecciones es mentirle a la gente, es para que nosotros repitamos va a pasar esto, o que nos pongamos a discutir si va a pasar o no. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Puede pasar mejor o peor, pero esto no va a pasar porque es como cuando te prevén lluvia para dentro de un mes. No hay aparato, no hay tecnología, no hay nada para prever dentro de un mes si va a llover o no. Pueden haber especulaciones en ese sentido, o que alguien, porque el niño, la niña, la corriente marítima de esto y aquello, puede pasar tal cosa. Pero dar cifras así. Pero ¿cómo le va a dar estos números cuando ellos mismos dicen que la desaceleración que tuvo el país en Producto Bruto Interno es de cifras importantes? ¿Cómo pueden decir este disparate? Que vamos a perder un 1%. ¿Por qué no son más sinceros y dicen el salario de los trabajadores va a depender de si podemos o no nosotros seguirnos poniendo la plata que queremos poner durante estos 5 años en nuestros bolsillos? Porque en definitiva es esto, tuviste que cuando unos mamarrachos como este dicen que el gobierno anterior gastó mucho y mal, y hablan del déficit fiscal y mienten que el déficit fiscal es un gran problema para el país, y todos los países capitalistas bien sucedidos en el mundo no dan la bolilla que estos atribuyen al déficit fiscal, por todo el tema social, el tema del mercado interno, por un montón de temas que cualquiera que entienda un poquito de economía se da cuenta. Las proyecciones que hacen estos tipos, cuando dicen a esto me quería referir, cuando dicen que el gobierno anterior gastó mal y mucho, y ahora se duplican los sueldos a los cargos de confianza de estos encargados de los entes estatales,
se duplican los sueldos porque dicen que son los mejores, ya nos referimos a esto al programa. Sí, una mafia, ¿mejores en qué? Están los parientes, están los amigos, están los gerentes de empresas privadas, como el caso de Antel, gerentes de empresa privada de comunicaciones al mando de la Antel. empresa pública. ¿Y son los mejores en qué? En robar son los mejores. Estas cosas hay que decirlas, tenemos que dejar de andar embromando. El lenguaje correctito nosotros no estamos en el baile burgués, no estamos bailando el pericón burgués acá. Nosotros estamos en otra cosa, estamos justamente, como decíamos al principio del programa, intentando hacer que la gente se dé cuenta de cómo nos mienten, de cómo nos engañan, de cómo esto sí, decisiones políticas, día a día afectan la vida, el bienestar o el malestar, o lo que comen los niños, lo que no comen, las oportunidades que van a tener en la vida, ¿no? La cantidad o no de desplazados, el aumento de la disminución de la delincuencia, consecuencia de la injusticia social, causado por la injusticia social. Y estas cosas hay que decirles día a día. Esto todo que vemos acá, estos números anunciados, lo único que queda claro es que le van a sacar plata al bolsillo al trabajador, lo van a explotar más, van a causar más desempleo, ya lo están causando, para poder lograr mano de obra más barata. El desempleo en el país también es y en las economías neoliberales se duplica generalmente el interés en el desempleo para utilizarlo como en las leyes del mercado, bajando el precio de lo único que tiene que vender el trabajador. Y así se manejan estos tipos. Y así, al final de estos liberal que ahora se expresa claramente en el presupuesto, termina eliminando el mercado interno a tal punto que ya no funciona el país. Y ellos te doran la píldora, te dicen que con esta política económica van a lograr que el empresario, al que le vaya bien con esto, va a reinvertir en el país y que eso va a crear empleo. Esta es una falacia, es una mentira tan grande, Wilber. Porque analicemos un poquito este tema. Si una política económica tiende a disminuir el mercado interno y a poner plata en el bolsillo de los empresarios, porque disminuyó el sueldo, porque disminuyó se fundieron los bolicheritos de barrio, la economía interna del país, la plata que gira en el país, en manos del trabajador, de la mayoría del país, le da apenas para comer. El empresario durante un tiempo amasó plata por esa cuestión de la disminución de los ingresos, de lo que le tiene que retribuir al trabajador. Ahora, transforman el país en un asentamiento, en un cantegril. ¿Qué empresario va a abrir un supermercado en un cantegril? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Qué empresario va a invertir en un mercado donde él sabe que no hay plata en la calle? Que ¿va a abrir una empresa de qué? ¿Para exportar? Exclusivamente para exportar. Y resulta que los empresarios de los otros países que también están implantando un plan neoliberal en sus países, van a importar para venderle a quién, si sus ciudadanos también están fundidos. Esto está explicado desde el comienzo del funcionamiento del capitalismo. Toda aquella política original del estado de bienestar, de Adam Smith y todo aquello, que después fue desmentida más adelante por Keynes, cuando dijo que esto tenía como una consecuencia de su funcionamiento, que en determinado momento, si el capitalismo funcionaba bien, el sueldo de la gente se iba reduciendo, la producción aumentaba, había sobreproducción, eso generaba más desempleo porque no se podía, el poder adquisitivo de la gente era menor y terminaba
la famosa política keynesiana esa, diciendo que el Estado tenía que terminar invirtiendo a través de la obra pública para agarrar gente, pagar sueldo para que empezara a girar dinero otra vez, para corregir esa falla intrínseca del capitalismo, del funcionamiento del capitalismo. Pues después vinieron los chicos de Chicago más adelante a profundizar más, a acelerar más ese problema del capitalismo, a llevarlo en pocos años con la política de plano, a sepultar el sistema capitalista en su funcionamiento. Y ahora siguen periódicamente, como ya explicamos varias veces, en ese círculo vicioso, poniendo paliativos después de un periodo como este que vamos a vivir ahora con este tipo de presupuesto, poniéndole paliativos para que en definitiva la burguesía, la clase dominante, pueda seguir gozando los privilegios que goza. Para aplicar esto también hay que aumentar los garrotes, hay que botar una luz con el aumento de la represión, con el aumento del miedo, y esto de la criminalización de la protesta, como ustedes ya sufrieron hace pocos días acá, y ese es un tema que vamos a hablar. Hoy estábamos hablando del programa con Wilder por el tema policial y su participación con sus sindicatos dentro del PCNT. Una definición en ese sentido. Capaz que el próximo programa, ¿no? Puede ser. No lo dejemos para mucho más adelante. Y porque tenemos que hincar el diente en eso también. Hay que aclarar algunas cositas ahí. Déjame referir, antes de pasar al otro tema, capaz que mencionar, avisar, decir que le prestemos mucha atención a lo que de aquí en adelante se va a hablar mucho. Ya habíamos hablado con Carlitos de la diferencia que este presidente Luis Lacalle Pou, dije, ¿no? Sí. El otro era Herrera. El otro era Herrera. Había dicho y había criticado la política llevada adelante por Macri porque era una política gradualista. Exacto. ¿Tá? Entonces él iba a ir a fondo desde entrada, y realmente fue a fondo desde entrada. Bien, a partir de votado el presupuesto que hoy está en el Parlamento, vamos a escuchar mucho hablar regla fiscal, y vamos a escuchar mucho hablar sobre las jubilaciones o las prestaciones que tengan que dar las cajas tanto el BPS como las paraestatales, porque no se salva nadie. Esta propuesta que hay en el presupuesto, en cuanto a los aumentos salariales y todo, incide directamente sobre las jubilaciones. Los jubilados también se van a ver que su bolsillo se achica, porque el índice medio de salario y algunas cosas que tienen que ver con el Banco de Previsión Social. Algunas cosas no, todas las jubilaciones están por el índice medio de salario. Entonces, las jubilaciones, que ayer en un programa el ministro de Trabajo y Seguridad Social decía de que está casi conformada la comisión de 16 técnicos, que la modificación que hay que hacerle a la caja de jubilación, al BPS, con todas sus prestaciones. También quedó claro allí que la reforma que llevó a la SAFAP
era justamente para no tener este cuello de botella que le llaman ellos, de la desfinanciación que hoy tiene el BPS. ¿Y a quién van a castigar? A trabajadores y jubilados nuevamente. O sea que prestémosle atención a esto. Y la regla fiscal, que es en realidad la regla fiscal siempre existió, nada más que ahora se le pone un término geométrico, digamos, es regla fiscal, o sea, el presupuesto se va a manejar por una regla fiscal. O sea, los otros presupuestos habían posibilidades de, a través de votaciones en el Parlamento y todo, de traspasos de dinero para algún lugar donde faltara dinero. Entonces, no, acá hay una regla fiscal, la cual ellos también van a poder hacer traspasos si quieren, pero se van a amurar con la regla fiscal. O sea, esto es la regla fiscal, de acá no nos podemos mover. Si a tu institución, a tu empresa estatal le dimos 100 pesos, arreglate como puedas porque son 100 pesos, porque la regla fiscal no permite que vos te muevas de ahí. Entonces vamos a escuchar de aquí en adelante mucho hablar sobre la regla fiscal y sobre lo que tiene que ver con la reforma de las previsiones. Y estamos todos ahí. Están los trabajadores y están los jubilados. Y también está quedando meridianamente claro que no van a haber aumentos. Nadie está pagando la mitad de lo que pagan, la mitad de los aportes que pagan los trabajadores, que fue el gobierno anterior el que le hizo la rebaja. Entonces vamos a tener que prestarle atención, pero ya se nos ha ido el tiempo, Carlitos, y quiero que hablemos de el paro del 17. Por supuesto. Que para nosotros acá estamos convocando a las 15 horas en la Plaza Flores, donde vamos a concentrar, y después nos vamos a desplazar hasta la Plaza Artigas, donde los compañeros harán uso de la palabra refiriéndose al presupuesto. Como siempre decimos, el presupuesto quinquenal es la madre del borrego, es lo que se acuerda o se pacta dentro del Parlamento por los 5 años que dura su gobierno. Prestémosle mucha atención. Es un presupuesto muy jodido para los trabajadores, e incluso se le resta dinero a las empresas del Estado para vamos rumbo a lo que hizo su papá, o sea, hacer chatarra con las empresas públicas, con el papá del presidente digo, Sí. hacer chatarra con las empresas públicas que no pueden invertir, que tienen es increíble, no pueden invertir, Carlitos, tienen ganancias pero no las pueden invertir porque tienen un compromiso fiscal con el gobierno al cual le tienen que dar esa plata. Entonces, si tiene que hacer inversiones, se tiene que endeudar con la banca extranjera, a pesar de tener la plata de la empresa, igual se tienen que endeudar porque viene el gobierno y se lleva ese dinero. Pero todo para pagar a los mejores, Wilder. No había sacado esa cuenta, Carlitos. Claro, hay que pagar a los mejores. Entonces, para que no se nos vayan. La cuestión es que vamos rumbo a hacer chatarra con eso. Y una de las cosas que deberíamos no dejar pasar, Carlito, están apareciendo cosas. Por ejemplo, van a poner peajes en cada 5 cuadras, ¿no? Sí. No, cada 5 kilómetros. Yo entendí que eran 5, hay quienes dicen que son 6. O sea, no vas a poder salir de Montevideo si no pagas peaje. Pero además, si no me equivoco, corregime si estoy equivocado, conocer mejor Montevideo que yo. Eso va a ser en la perimetral. Sí. Que se supone que se hizo la perimetral para liberar un poco el tránsito pesado y todo eso de dentro de la ciudad.
Bueno, ¿en qué queda eso? Entonces el que anda en un reparto, el que tiene que ir de un barrio al otro en la ciudad, para no pagar peaje va a tratar de no ir por la perimetral, supongo, no sé cómo será. Sí, pero no vas a poder salir, no vas a poder salir de Montevideo. Y ojo al gol, que esto apareció ahora ahí adentro del presupuesto. No nos olvidemos que hay terribles obras en lo que tiene que ver con la planta de UPM, en lo que significa la colectora que lleva a Montevideo. Capaz que nos sorprendemos y también nos encontramos con algún peaje. Que dicho sea de paso, ya lleva 3 uvas en lo que va del año, o sea, para ir de aquí a Montevideo tenés 3 peajes, ya tenés sí. 345 pesos de peaje para ir y tenés 700 pesos solo de peaje, en manos de una empresa extranjera, que resulta que ahora las empresas están proponiendo molinetes electrónicos, lo cual implica desocupación, esos trabajadores, sacar a esos trabajadores. Pero como es todo para que sea más moderno y más ágil, sí. De esa manera vamos desocupando trabajadores, que es lo que dijo la leche, o sea, vamos y lo dice el gobierno, vamos a achicar el Estado. Achicar el Estado significa que haya menor cantidad de funcionarios, y es un verso que lamentablemente la gente se lo creyó y está mal. Se van a comer un caramelo con eso. Achicar el Estado significa dejar mayor cantidad de trabajadores en la calle, con el agravante de que ya tenemos un ejército de desocupados bastante importante. Entonces achicamos el Estado, para lo que dice Carlito, para que se lleven la plata los grandes y tengamos menor cantidad de gente ocupada. Y todo eso, Wilder, solo para complementar lo que vas diciendo, para que se entienda y se tenga claro, cada trabajador que pierda su trabajo o que disminuya su sueldo porque pasa a quieran pagar, es menos plata que circula en la calle. No es que solo el trabajador pierda, no. Pierde todo el mercado, pierde todo, el bolicherito del barrio se funde, el que plante lechuga para vender vende menos, cualquiera, todo el mercado, todo el mercado interno, todo lo que gira, peso menos que se ponga en el bolsillo del trabajador, es peso menos que circula en la calle para todos los demás que giran en torno a la economía doméstica. Y todo esto, Carlito, por exigencia de la banca internacional. Claro. Es la banca internacional, o sea, los de allá afuera que dicen cómo tenemos que administrar o manejar nuestro país. O sea, no pasa porque el gobierno quiere solucionar el problema y ponemos más gente a trabajar dentro del Estado. No, el Estado es dicen la banca internacional que el Estado es muy pesado. Hay que liberar de esa carga al Estado. ¿Y cuando estamos en algunos lugares en el mínimo de personal, y para solucionar el problema de la falta de personal, ¿qué hacemos? Contratamos una empresa tercerizada que cuesta entre 3 y 7 y a veces hasta 9 veces lo que cuesta un funcionario. Pero como no es funcionario del Estado, la banca internacional lo acepta. Y uno se pregunta, ¿cómo aceptan esto nuestros buenos gobernantes honestos? ¿Cómo puede ser que acepten este tipo de cosas? Yo no me explico porque son tan buena gente, Wilder. No sé. Fíjate el gobierno del papá de acá, que ahora nos gobierna. El tipo triplicó su capital o cuadruplicó su capital en sus años de gobierno. La coima más grande de la historia de este país fue la del Banco Pan de Azúcar, hasta ese momento. Ahora puede ser que aparezcan otras en el futuro. La mamá
Sí, le cambiaron el índice CONIAT a la tierra para poder plantar eucalipto. Para también, hasta los límites de un departamento me parece que había cambiado. No, eso tanto no le cambiaron, no sí, porque en realidad plantaban en 2 departamentos distintos. Claro, porque es una forma distinta de decir lo mismo, o sea, cambiaron los índices CONIAT de la tierra para decir que esa tierra era apta para eucaliptos y no para otra cuando cosa. Era una tierra mucho mejor para es una forma de decir lo mismo. Entonces convocamos, desde convocatoria convocamos a los trabajadores ocupados, a los trabajadores desocupados, a los trabajadores que están en el seguro, a los jubilados, a los que quieran informarse, ¿es miércoles o jueves? Es jueves. Jueves 17 de Pero septiembre. Pero es probable que el miércoles haya alguna actividad, bueno, por supuesto, alguna actividad de prensa, sí, van a haber actividades de prensa que van a difundir con mayor, van a ser más cantidad de personas a difundir. Pero los convocamos a todos a la plaza a las 15 horas para después desplazarnos en una marcha en la que ya estamos organizando, que es absolutamente una intersocial, o sea, están los sindicatos y hay movimientos sociales que estamos organizando esto del paro para el jueves 17 de septiembre. Nosotros vamos a tratar de acompañar al vivo, como hemos hecho. Ya estás comprometido, Carlitos, por algo que me pasaron ahí. Convocatoria tiene que estar en la movilización. Vamos a estar con mucho gusto ahí participando y llevando a los nos están pidiendo un dron, Carlitos, no sé cómo andamos de finanzas. Un dron. Quieren una toma aérea. Subirte a algún edificio por allí. Vamos y le perdimos allá en la Torre Primero. Pero antes de terminar el programa, Wilder, que ya estamos pasados en hora, no quiero dejar de cumplir con el tercer tema que prometimos para hoy, porque habíamos hablado de mañana con Wilder, de referirnos brevemente al dúo dinámico Mujica-Manini. Porque lo queremos seguir puntualizando, no por un tema obsesivo, sino para... como siempre decimos acá, para que se vayan dando cuenta que cuando uno dice algo, es porque más o menos se va dando cuenta hasta por nuestra formación marxista de la cuestión, por nuestra forma de analizar los temas políticos. Uno ve cómo se vienen perfilando las figuras, en este caso nos referimos a Mujica y su dúo con Manini. Ya hemos explicado en innúmeros programas anteriores, este es el número 27, ¿no es cierto? El 27, ¿no es cierto? Nos hemos referido a todo lo que fue el ascenso a general de Manini por parte de Mujica y Huidobro, del haber pasado por encima de otros militares que estaban en la cola ahí, esa dinámica interna que ellos en general respetan a los que están más adelante por escalafón, por tiempo, por medallas de guerra seguramente no. Capaz que por el hecho de tomar más whisky en casinos oficiales, ese tipo de cosas, están adelante y pues bueno, resulta que para ascender a Manini pasaron por arriba de 2 o 3, ahí lo ascendieron a general. Lo pusieron en una parte que la más propicia para hacer política, que era la parte de sanidad militar antes. Lo permitieron hacer todos los pronunciamientos políticos que son prohibidos por la Constitución, que un militar lo haga, lo permitieron hacer todo eso, siendo general y habiendo ya sido después ascendido por Mujica también, que mandó la venia al Senado, el pedido de venia al Senado, para que fuera el comandante de la fuerza. Y resulta que los permitieron hacer política desde un principio ahí, y después se fue el Mujica del gobierno, vino Tabaré Vázquez y Manini siguió trabajando en el tema para lograr su salida apoteósica de las Fuerzas Armadas como una víctima de los comunistas. Y así salió con su partido armadito.
O sea, por el dúo Mujica, Manini y Huidobro, que formaría un trío, pero ya a esta altura ya murió y no nos vamos a referir, porque estaba en el mando de eso, de la otra parte civil, era Mujica. Y resulta que cuando se destapó el tema de Gabazo, cuando lo fueron a enjuiciar, a llamar a la justicia a Manini, Mujica salió desesperado, como haciendo gala supuestamente de su ingenio como estratega, a decir que no lo podían llevar a la justicia porque lo iban a transformar en una víctima, en un mártir, y que eso le iba a servir políticamente, a lo cual Mujica se oponía, por supuesto. Todos le creemos. No habla de cuál fue su estrategia cuando lo ascendió a general y cuando después pidió la venia para que fuera comandante, y cuál fue su estrategia al permitirlo hacer política desde dentro de las Fuerzas Armadas como comandante. De esa estrategia no habla cuál fue, así como no habla cuál fue su estrategia al nombrar a Almagro para el Ministerio de Defensa nuestro y después promocionarlo para la OEA, donde está respaldando todos los golpes de Estado en América Latina. De esas tácticas no habla Mujica, ni los mujiquistas tampoco. A los mujiquistas, yo los comparo con los bolsonaristas brasileños. Es el tipo que haga lo que haga, siempre, aunque Mujica no se le ocurra cómo justificar lo que hizo, son sus fanáticos los que salen a justificar. Si un día Mujica, como hace Bolsonaro, sale a decir que el planeta es plano, que la Tierra es plana, van a salir a justificar que sí, que es plano en realidad, que todo es un fraude mundial el hecho de decir que sea esférico el planeta Tierra. Pero ahora más evidente que lo último. Primero se estaba cuidando en su casa y no iba al Parlamento porque no... Para la franja etaria por su edad. Cuando se habló en que se iba a empezar a discutir el tema del desafuero de Manini, pidió la banca de vuelta. Pero vino como cohete. Yo que iría escupiendo sangre igual para defender a su amigo. Y ahora, cuando se discutía el tema de que desafuero sí, desafuero no, le levantó un centro Mujica, diciendo que, bueno, todo lo que ya sabemos, que si le dan el desafuero, después aunque la justicia lo inocente, no puede volver porque precisaría votos del Frente Amplio, que no los va a tener, una cuestión incluso discutible. Y Manini, ni sonso ni perezoso, ahora sale a decir que el que lo convenció con su promesa preelectoral fue Mujica, por supuesto. A esta altura ya alcanza un nivel de ridiculez el querer seguir poniendo bajo la alfombra esta complicidad entre Mujica y Cabildo Abierto, que ya llega a ser no solo ridículo, sino irracional de parte de los que lo defienden. Pero bueno, lamentamos que sea así y queríamos hacer notar, sumar a todo lo que venimos diciendo este último hecho, que deja aún más en evidencia todo lo que hemos venido repitiendo. Wilder, no sé si tienes algo más para aportar. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Pidiendo a los amigos que nos disculpen por habernos extendido demasiado y que compartan si les parece, principalmente con sus amigos no politizados, porque estamos convencidos que a nuestros compañeros, es poco lo que le podemos aportar con nuestro programa, pero si este programa llega como nos referíamos al principio, a gente que no ve como la política del día a día le afecta a su vida, y que el tema político no es un tema de los políticos, sino todo lo contrario, debe ser un tema del pueblo en general, porque si no van a seguir ellos maniobrando y haciendo lo que quieren, que compartan con sus amigos, si les agradeceríamos si hicieran eso, no olvidándonos que también estamos en YouTube, donde allí están todos los programas, basta poner
YouTube, convocatoria número 1, número 2, número 3, y ahí va a aparecer el programa. Ni número, pero convocatoria 1, 2 o 3, y va a aparecer ahí toda la secuencia del programa. Y hasta para que puedan comprobar si hemos cambiado o si nos hemos equivocado demasiado acá con nuestros análisis. Y bueno, nos vamos a despedir entonces, ahora sí pasando directamente el tema musical de Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente. Al principio pasamos con los últimos discursos, incluso en la última parte, las últimas palabras en vida de Allende, que haya cometido o no errores tácticos en la aplicación de sus buenas intenciones políticas, lo pagó con su vida, fue valiente hasta el final. Un abrazo a todos los amigos chilenos. Tenemos unos cuantos que nos ven porque somos amigos. Un abrazo a todos ellos. Y bueno, referirnos nuevamente antes de poner esta canción, que nuestra lucha también es contra todos esos, por eso nos referimos siempre a lo mismo, a todos esos traidores de ayer y de hoy, y vamos a seguir trabajando para evidenciar que ellos finalmente terminen ocupando el lugar que les corresponde en la historia, o sea, el pozo negro de la historia. Mujica y Huidobro, cuando fue preso Pinochet en Gran Bretaña, defendieron que no era allá donde tenía que estar. Incluso le dijeron a Garzón que se tenía que ocupar de los temas del franquismo y no con los temas desde ahí se veía. Desde ahí. Buenas noches a todos, y nos veremos el jueves en el jueves en la vamos movilización. No vamos a dejar igual de estar el viernes. El viernes vamos a estar, como siempre. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, nos asesinan. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.